sobre todo cuando nos hacen el Papá Nicolau. Pero el doctor sí me atiende, sí consulto. Ginecólogo licenciado. Sí. Abogado. Y abogado. Y abogado. No, y doctor, ¿no? No, maestro. No, doctor en ciencias. ¿También ciencias ocultas o qué? Todo estudia, Ricardo. No, Ricardo es una excelente persona. Tiene doctorado en administración de servicios de salud. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal? Muy Desaprovechados, ¿no? Ahí está. Pero bueno, vamos a hablar sobre, fíjese que voy a aprovechar, doctor, que está aquí para invitarlo a un congreso de marketing político. Va a estar aquí en Hermosillo Roy Campos. No sé si, pues es un especialista en encuestas, Roy Campos, y lo vamos a tener en marzo, el 20 de marzo, así es que bueno, están todos invitados a este congreso de marketing político. Además de Roy Campos va a haber otras conferencias, va a haber talleres, lo van a impartir personalidades de aquí de México y también de Sonora, así es que va a estar muy interesante, sobre todo que ya viene la efervescencia política, ¿verdad? Pues será interesante porque me interesa acudir porque me habré de actualizar en esos temas también. Muy importante, ¿no, Doc? Sí. Oiga, doctor, bueno, ya entrando en materia, ¿quién es Félix Higuera? Primero que nada, antes de entrar con el psiquiatra y el pseudopsiquiatra. Félix Higuera es una persona que soy originario de Sinaloa. Tengo 15 años radicando aquí en el estado de Sonora. Soy médico cirujano y después de la licenciatura me fui a hacer la especialidad de psiquiatría, posteriormente psiquiatría infantil, y en el transcurso de este tiempo pues he tenido grandes oportunidades para estar capacitándome de manera continua. Mis áreas de mayor interés es la epidemiología clínica, la clinimetría, la investigación sobre los trastornos por déficit de atención, la farmacología, entre otras, la administración pública, porque me he dedicado he sido servidor público por muchísimos años y eso también me ha permitido hacer diplomados en el TEC de Monterrey, en el IPADE, entre otras. Doctor, ¿cómo llega a Sonora usted? Llego a Sonora por interés del gobierno del 2003 a 2009, del ingeniero Burs, invitado por el doctor Raimundo López Vukovich, para trabajar sobre un modelo de atención para la salud mental infantil en el estado de Sonora. Entonces ellos me conocieron siendo yo director del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan Navarro de la Ciudad de México y empezaron ellos a conocer el modelo de atención y les interesó. Sin embargo, por el modelo que me tocó conocer en esos tiempos en la Ciudad de México, había que innovar, había que revolucionar. Y estuvimos por muchos años allá, por más de 8 años trabajando con un modelo innovador que no me tocó a mí y tampoco le ha tocado a nadie de los que me han seguido en la dirección de aquel lugar, porque no ha habido cosas mayores, poco ha cambiado de la salud mental infantil en el país. Y aquí en Sonora sí lo hicimos, y lo hicimos en 3 años que le quedaban ya ese sexenio y trabajamos sobre el modelo de atención de la salud mental infantil en el estado de Sonora y me dieron la oportunidad de dirigir la salud mental en el estado, que en aquellos tiempos solamente era salud mental y adicciones sin un documento legal que a propósito de eso pues se fusionó y legalmente está constituida como una Dirección General de Salud Mental y Adicciones. Ricardo Burs y su esposa Lourdes estaban muy preocupados por la salud mental de los niños porque veían a futuro lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Sí, son personas muy ocupadas sobre lo que sucede en nuestra sociedad y también muy preocupados por conocer procedimientos innovadores que puedan ser de ayuda a nuestra comunidad y bueno, pues he tenido la fortuna de estar cercano a ellos y tener la posibilidad de compartir las experiencias exitosas que me ha tocado vivir y el
trabajo clínico y el trabajo de la salud mental pública que afortunadamente ha tenido la oportunidad de desarrollar aquí en el estado de Sonora. Entonces, usted impulsó este sistema, en el gobierno de Eduardo Burrs impulsaron este sistema de atención infantil que hoy conocemos como CIDEN, ¿es? La estructura física es el CIDEN. El programa está aplicado en todo el estado de Sonora. Fue el tiempo en que surgieron los centros de atención primaria para las adicciones y de los centros integrales de salud mental. Los hospitales fueron creciendo, hablando de los 24 hospitales generales y comunitarios en el estado de Sonora, en donde se incorporan los servicios psicológicos. No en todos hay psiquiatras, pero también se ha fortalecido mucho la participación del especialista en salud mental en los hospitales generales, que se llama psiquiatría de enlace de adultos, psiquiatría de enlace pediátrica en el caso del hospital psiquiátrico. En el hospital general, el hospital infantil del estado de Sonora. ¿Por qué es importante que haya un psiquiatra? Es importante porque todas las personas estamos en una condición de riesgo de presentar alguna enfermedad mental a lo largo de la vida. Y estamos hablando que aproximadamente del 30 al 50% de la población estamos en una condición como esa. Y más en el caso de las personas que sufren una enfermedad médica. La mayoría de los médicos especialistas se enfocan a atender la salud física de una persona que sufre, por ejemplo, de una enfermedad crónica degenerativa o de un cáncer o de una enfermedad terminal. Sin embargo, la salud mental es importante para que el tratamiento sea exitoso, para que el tiempo de estancia hospitalaria sea menor, para que la persona empiece a vivir una experiencia más favorable de aquello complicado o difícil que podría representar su enfermedad médica. Y es que a veces hay detallitos que no los atendemos en forma integral. Por ejemplo, a mí me sacaron la vesícula y yo tuve un tiempo en que me sentía como que me habían quitado algo de mí. Digo, no sé si a todos les pase, ¿no? Pero al final me decía un médico de la familia, me decía, pero si no sirve de nada. Pues sí, pero me lo quitaron, pues, ¿no? Era mío y me lo quitaron. Y estuve, o sea, duré unos días en ese proceso de pensar que yo había provocado, digo, porque también viene el sentimiento de culpa, que me hayan quitado una parte de mí, que digo, yo tengo TOC, ¿no? Obsesivo compulsivo, a lo mejor por eso. Por esa razón, estuviste dándole vuelta al tema. Exactamente, que a lo mejor para otra gente fue que, me quitaron la vesícula y se acabó, pues, ¿no? O mi seno cesárea y se acabó, pero habemos otro tipo de personas que pensamos las cosas. De la misma forma podríamos decir de las personas que se someten a reducción de peso y que algunas personas con la asesoría y la orientación que dan los especialistas en esto pueden cumplir con los objetivos. Otras personas resulta muy complicado, muy difícil y se tienen que someter a procedimientos quirúrgicos, procedimientos invasivos. Estas personas suelen bajar de peso de una manera muy rápida. El cambio de apariencia física y el cambio metabólico condiciona para que la persona también tenga dificultades adaptativas frente a lo nuevo y frente a los hábitos y rutinas que obligadamente tiene que seguir para que esto se mantenga en orden y la baja de peso sea exitosa. Ahí la intervención del especialista en salud mental, psicólogo o psiquiatra, en función de la severidad del cuadro que la persona pudiera estar presentando. Incluso ayer leía sobre el doctor Ramón Hopkins, que hizo una investigación sobre los abrazos y que usted compartió hace poco en redes el día del abrazo, ¿no? Que había que abrazar. Que este científico que hizo una tesis de doctorado que decía que todos tenemos energía y el abrazar pues te da otro tipo de energía, ¿no? Que te ayuda, que te cambia el estado de ánimo. Entonces, hasta eso pues, hasta en eso va la salud mental. Sí, a través de la expresión de una emoción viene la descarga y liberación de sustancias que justamente tienen que ver con la alegría, con la motivación, con la satisfacción, con el placer. Y en este caso, la cercanía del contacto físico entre una persona y otro permite que una hormona especial, la que se encarga de los placeres y el amor, es la oxitocina,
que es la que se encarga específicamente de que se module la capacidad que una persona pueda tener para ser más expresiva que otra que no lo es tanto, ¿sí? Y de ahí la necesidad de fomentar mucho el abrazo, el apapacho, la demostración de cercanía. ¿Para qué? Para que justamente esta hormona haga su trabajo y que la relación social o el vínculo que hay entre una persona y otra sea más eficiente. Muy bien. Doctor, vamos a ir a un pequeño corte, volvemos. Recuerde que estamos en Mexicanos Chingones. Su aroma se puede olvidar, pero nunca el recuerdo que dejaste con una flor. Florería Delcy. Servicio, atención e innovación nos distinguen. Entregamos tus flores en toda la ciudad. Nos ajustamos a tu presupuesto, respetando siempre nuestra política de máxima calidad. Llámanos 6622-501875 o en el celular 6621-412963. Florería Delcy. Elegance Cleaner. Te ayudamos a cuidar el planeta. Ecotintorería Elegance Cleaner. Con 6 ubicaciones en la ciudad, buscamos darte el mejor servicio en el cuidado de tus prendas de vestir, desde planchado económico hasta tratamientos para vestidos de novia. Pregunta por todos nuestros servicios y las promociones. Llámanos 6622-120268. Ayudando a cuidar el planeta. Ecotintorería Elegance Cleaner. Regresamos a Mexicanos Chingones, estamos con el paidopsiquiatra doctor Félix Higuera. ¿Qué es paidopsiquiatra para ubicarnos? Psiquiatría especialista en el desarrollo temprano y el desarrollo a lo largo de la vida. O sea, es para niños, adolescentes, siendo previamente psiquiatra de adultos, que en este caso en México el requisito para estudiar la especialidad de psiquiatría infantil tiene uno que ser psiquiatra de adultos y ser médico. Sí, porque no puede ser psiquiatra sin ser médico, ¿no? Así ¿O sí es. se puede? No. No. Primero tiene que ser médico y luego ya la especialidad de psiquiatría. O sea que mucha chamba, mucho estudio, Doc. Mucha chamba y ha valido la pena. La verdad es que es una especialidad muy apasionante. Aprende mucho de uno. En el área en la que yo me formé, nuestro profesor titular obligadamente nos pidió como condición para mantenernos en la especialidad, que es justamente hacer algo por nosotros. Es decir, si ya te metiste al tema de la salud mental, tienes que hacer algo por tu salud mental. Es decir, tienes que entrarle a la psicoterapia. Y la psicoterapia es estar 4 días o 5 días por semana en psicoanálisis, en terapia personal, y después pasar a una siguiente etapa, que es el análisis didáctico. Aprender, ¿sí?, a cómo resolver problemas con los demás, que esto es algo apasionante y ha sido algo muy productivo para mí, de muchísimos aprendizajes a lo largo del tiempo. Yo le pediría a los colegas que están iniciando en esto que se atrevan a hacerlo. ¿Por qué? Porque les va a permitir crecer personalmente, crecer familiarmente y principalmente pues no contaminarse de las emociones que se transfieren de allá para acá o de aquí para allá cuando estamos atendiendo a personas que sufren de algún problema emocional. Porque sí te quedas con ellas. Uno, por ejemplo, en mi caso, que yo convivo con muchas personas que la mayoría de la gente me quiere platicar problemas, pues te quedas a veces con el problema, ¿no? No es tan fácil decir, es de ellos, ¿no? Déjenme platicarles que el doctor Félix Higuera, yo lo conocí cuando recién llegué a Hermosillo. Me fui, soy de aquí, me fui, regresé. Y tenía una niña, pues muy especial. Entonces, todas mis consultas para el doctor era cómo tratar a mi hija, porque yo quería ser muy buena mamá. Entonces, pues uno no trae manual para ser mamá, ¿no? Entonces, yo le decía, doctor, fíjese que así, y él me enseñó cómo tratar con los chamacos. Son más inteligentes que uno, entonces hay que pensarles un paso adelante, ¿no? Entonces el doctor me enseñó a estar pensando cómo tratarlo, obviamente tratando de impulsar el desarrollo, ¿verdad? No limitarlos, porque muchas veces sí les jalamos la cuerdita, pero los limitamos. Así es que bueno, mi reconocimiento público por eso, Doc, porque creo que tengo buenos chamacos, por lo menos felices.
No, pues, sanos y bien contentos los muchachos. Sí, porque muchas veces nos perdemos y hacemos niños que son muy buenos estudiantes, muy buenos deportistas o muy buenos artistas, pero infelices al final, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entrando al tema de lo que visualizaba Eduardo Bursi Lourdes, su esposa, ¿cómo estamos ahorita con ese tema? ¿Cómo está la salud infantil de los sonorenses? Bien, hasta donde me quedé. Sí, bueno, vamos no dije el currículum del doctor, pero uno de los últimos cargos que tuvo fue subsecretario de salud en Sonora, también fue director de salud mental. ¿Director de salud mental es el puesto? Director de salud mental, ahorita ya, gracias a Dios, está libre porque ya puede atender más gente, puede hacer más cosas productivas y hasta donde se quedó. ¿Cómo está la salud de los niños, de la niñez sonorense? Yo estoy preocupado por el tema de la salud mental, no solamente de los niños y de los adolescentes, sino de la salud mental a lo largo de la vida. Hoy en día las personas estamos cada vez más expuestas a un problema de salud mental que en el pasado. Hoy en día tenemos más situaciones de riesgo para estar en una condición mental difícil, a diferencia del pasado, a diferencia de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, en donde el factor ambiental estaba totalmente libre de riesgos y el desarrollo tanto de las habilidades de comunicar, de socializar, de divertirte, de la convivencia familiar, era completamente sana, era totalmente distinto. Hoy en día los estilos de crianza, la convivencia familiar se ha transformado de tal forma que los niños y los jóvenes hoy en día están ejerciendo pues mayor dominio y control sobre lo que deciden hacer, y lamentablemente muchos padres de familia pues ya se dan por vencidos a la primera, tras hacer esfuerzos porque sus hijos pudieran ser partícipes como también a ellos les tocó. Sin embargo, hoy en día la vida social, el contacto interpersonal es limitado. Hoy en día los jóvenes están más enfocados al aquí y a la hora, a la inmediatez, redes, ¿no? A las redes sociales, a las comunicaciones interpersonales virtuales, y esto limita el desarrollo de habilidades sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del momento en que una persona que ya le tocó esta era de lo electrónico, tiene severas dificultades para afrontar situaciones, para resolver problemas, para maniobrar con alguna condición difícil, y también fuertemente ligado a mínimos esfuerzos por aprobar sus asignaturas escolares, o mínimos esfuerzos también por el cumplimiento laboral, y eso lleva a que a partir de que hay algún nivel de exigencia mayor, pues entran en crisis, entran en episodios que ahora consideramos más vulnerables, y si a eso le asociamos que los hábitos y rutinas también han cambiado, han transformado. Por una parte, a mí me da mucho gusto ver tantos sitios en el municipio para hacer ejercicio, para hacer deporte, canchas, centros deportivos, gimnasios y demás. No es suficiente cuando, por otro lado, hay hábitos alimentarios que también son perjudiciales y que no son de ayuda suficiente cuando una persona solamente está haciendo actividad física, y me refiero a lo que tienen que tomar para sentirse fuertes y resistir y aguantar como lo hacen los demás. Y ahorita estamos, como señalaban en la ONU, ¿no? La generación de cristal, pues, ¿no? No los toques, no les digas, no les pegues. Digo, nosotros fuimos educados con la chancla, no sé usted, Doc, pero a mí sí me educaron con la chancla. Y no pasó nada. Bueno, yo digo que no pasó nada. Pero ahora no los puedes ni tocar con el pétalo de una rosa porque te ven mal. No sé si le ha tocado a usted en centros comerciales que el niño está haciendo el berrinche de su vida y la mamá así como que aquí no pasa nada.
y la gente como que no pasa nada tampoco, cuando tú deberías de ejercer el poder que tienes como padre o como madre, ¿no? No, digo, no permitir esas escenitas, como nos decían antes, ni en público ni en tu casa, ¿no? Sí, es lamentable que una mamá jovencita el día de hoy tenga severas dificultades para controlar el berrinche de una criatura que tiene 2 años o que tiene 3 años. La criatura le arma un berrinche, consigue lo que desea, se calma de inmediato el berrinche. Pero está reforzando una mala conducta. Sí, hay refuerzo negativo, la criatura está aprendiendo cómo obtener cosas de una manera rápida, fácil y sin esfuerzo. Y los padres, ¿sí? Permisivos, acceden a lo que la criatura está solicitando y viene a repetirse esto en esa etapa y en etapas posteriores también. No. Y luego al rato esa niña o ese niño se convierte en adolescente, en adulto y hace sus berrinches a su pareja, ¿no? Uh-huh. Y queremos que sea una sociedad muy madura, pues, ¿no? Sí, aquí interesante porque el rol que están desempeñando tanto el papá como la mamá, ¿sí? También tienen características distintas. A veces el papá es el que tiene mayor disponibilidad de tiempo para el cuidado de los hijos, que la mamá, que pudiera estar más ocupada tanto en actividades laborales, entre otras, y el rol parental del varón todavía a estos tiempos pues está limitado nada más al cuidado y no a la provisión, ¿sí? De las necesidades emocionales, de los cuidados y del orden, de los límites, de ejercer la disciplina y que se cumplan, que esto es lo más importante porque a la criatura le va dando forma, le va dando orden para que progrese en su desarrollo en todas sus habilidades. Y estamos hablando de las habilidades emocionales y las habilidades de la inteligencia también. Doctor, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos marcarle los límites? Porque yo siento que estamos viviendo en una sociedad de jóvenes enojados. Enojados porque las cosas no son fáciles, y no son fáciles, pero la quieren fácil, pues, ¿no? Ajá. En la industria ahorita hay mucha rotación, sobre todo en las nuevas generaciones, porque, no me gustó cómo me habló el supervisor. No me gustó que me dijeras esto de esta manera. O sea, como decimos, la generación de cristal muy sensible y pueden dejar el trabajo botado e irse a otra parte. En la frontera pasa mucho esto porque es muy fácil brincar de una industria a otra. A lo mejor aquí en Hermosillo no, pero en la frontera sí. ¿Cómo ayudamos? Y en el trabajo con los hijos suele ser algo parecido, como sucede en el trabajo. El adulto joven suele ser más propenso a ser paciente, intolerante, frente a compromisos, a responsabilidades, incluso a la vida social. Y cuando ya se traspola esta necesidad al hogar, que es al cuidado de los hijos, pues lo primero que debemos tomar en cuenta de ese adulto joven que ya tiene hijos es cómo está haciendo frente a estas situaciones, cómo está haciendo con su pareja para ponerse de acuerdo sobre la medida de control o la medida disciplinaria que habría de implementarse, porque a partir del tiempo en que hay una diferencia en ambos, para aplicar una medida disciplinaria en el hijo o en la hija, automáticamente la criatura va a detectar, ¿sí?, con quién conviene y con quién no tanto. Sí, porque ahí, policía bueno, policía malo, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los padres? Que se impacientan con mucha facilidad y que no toleran y que posiblemente están contando las horas para la entrada a la guardería, para tener su tiempo libre, y que en la guardería a ver qué hacen. No es así esto, ¿sí? Como padres de familia jóvenes tienen que asumir la responsabilidad de padres porque se tiene que vivir la experiencia, posiblemente no como antes decía uno, de ensayo y error, ¿sí? Que con el primero les iría mal y con los subsecuentes no tanto. No es así.
les tiene que ir bien desde el primero de los hijos que tienen. Ahorita hay más información, pues ya no se vale que digan que no sabía, ¿no? Claro, la información está disponible en la internet. Si queremos encontrar lo favorable de todo esto, los padres de familia pueden aprender muchísimas cosas sobre cómo hacerle. No hay una receta para esto, no hay una receta. Cada quien habrá de diseñar los métodos disciplinarios que apliquen en función del perfil de carácter de cada uno de ellos, ¿sí? Del perfil que tengan para tolerar, ¿sí? Las situaciones tensas o difíciles, ¿sí? La sensibilidad y capacidad que tengan para detectar las señales emocionales en sus hijos y para también detectar las señales fisiológicas. A veces una criatura está llore y llore porque quiere arrullo y resulta que lo traen ahí en la carreola. En la carreola o en el Moisés, ¿cómo se llama? En la silla. En la silla y resulta que lo único que quiere es contacto físico. Los niños desean contacto físico y no se les provee ese contacto físico. A veces el llanto es solamente por eso. Viene el arrullo y viene la tranquilidad. Y entonces, ¿qué dicen los padres? Muy frecuente. Ya le encantan los brazos. ¿Sí? Se está haciendo bracero el niño. No es así. Es arrullo, es contacto físico, es oxitocina, como decíamos al principio. La criatura está desarrollando vínculo, ¿sí? Y el primer año de vida es tan importante como para el establecimiento del vínculo padres e hijo, que ocurre este fenómeno del desarrollo de la seguridad, de la confianza básica. Y si esto no es así, porque pues también lamentablemente a veces le toca a una mamá que dice, no produjo leche y no le dio pecho. Y si no le dio leche de pecho, pues también hubo otro factor que intervino para que no hubiera esa cercanía, ¿sí? del contacto físico para el desarrollo de los afectos. Eso es bien importante. Cuando pues no hay otra opción más que darle la fórmula y iniciarle con la fórmula con el biberón, también se puede cargar en los brazos a la criatura y también se puede fomentar el vínculo, el afecto. Sin embargo, muchas mamás, por la comodidad, dejan al bebé con el biberón acomodado por ahí, con el riesgo de que se asfixie, etcétera. O con la nana. O con la nana, que también a veces la nana ejerce mejor función. Pero con toda la pena. Pero siempre va a ser necesario el abrazo de la mamá o del papá, ¿verdad? Sí, las dos figuras más importantes del bebé tiene que ser de esa manera. Y ese es el punto de referencia de cómo la criatura, si al haber desarrollado vínculos con las figuras más representativas, que es el papá y la mamá, pues habrá de desarrollar vínculos posteriores de una manera más favorable, de una manera más sana. ¿Sí? Que ser un niño irritable, difícil, berrinchudo, impaciente, que habrá de ser intolerante frente a otros pequeños y tener pues dificultades para interactuar y para entretenerse, para jugar, entre otras cosas. Doctor, vamos a ir a otro pequeño corte, volvemos. ¿Tiene alguna duda? Déjala por ahí en las redes sociales. No sé si las vamos a resolver ahorita, pero las va a resolver el doctor más adelante. Vamos al corte. Su aroma se puede olvidar,
pero nunca el recuerdo que dejaste con una flor. Florería Delcy. Servicio, atención e innovación nos distinguen. Entregamos tus flores en toda la ciudad. Nos ajustamos a tu presupuesto, respetando siempre nuestra política de máxima calidad. Llámanos 6622-501875 o en el celular 6621-412963. Florería Delcy. Regresamos a Mexicanos Chingones, estamos con el mejor paidopsiquiatra de Sonora, el doctor Félix Higuera. Qué temeraria, ¿no? Decir, pero es de los pocos que hay, ¿verdad? Somos pocos, habremos como 6 psiquiatras infantiles en el estado de Sonora. ¿Y en México? Sí, llegamos habiendo solamente 3. Sí. En México también hay muy pocos, ¿no? En el país hay pocos psiquiatras infantiles. Lamentablemente la mayoría decide quedarse en las grandes ciudades. Y hay estados de la República, pues aquí el vecino, acá en Sinaloa, solamente una mujer paidopsiquiatra hay para todo el estado. Casi no hay mujeres psiquiatras. Entonces el servicio de la salud mental en los niños y jóvenes se provee por médicos pediatras, por neurólogos pediatras, incluso por algunos neurólogos de adultos, para poder sacar adelante a las personas que requieren ayuda médica, ¿sí? Pero psicólogos clínicos infantiles, podría decir que no son los suficientes, porque tenemos muchos psicólogos generales, pero que no tienen la capacitación en el entrenamiento clínico para la ayuda en el desarrollo temprano. Tenemos que diferenciar que el psicólogo es una cosa y el psiquiatra es otra totalmente diferente, ¿no? Aunque a veces trabajan juntos. Doctor, déficit de atención. Unos decimos maestros huevones, otros decimos es que no saben atender a los niños. ¿Se puso de moda el déficit de atención o sí hay un problema de déficit de atención grave? A lo largo de la vida siempre ha existido el déficit de atención. Sin embargo, en los últimos 20 años, por así decirlo, el déficit de atención ha ido en incremento. ¿Sí? O sea, sí se ha incrementado. A 15 años que se tienen algunas cifras, el déficit de atención se consideraba que oscilaba entre el 5 y el 10% de la población infantil y adolescente. Ahora estamos hablando entre el 10 y el 15%. ¿Sí? Algo de lo que carecemos en este país es que las encuestas epidemiológicas se enfocan más a las condiciones médicas, ¿sí? A la salud en general y no específicamente a la salud mental. Quiero decir con esto que desde el 2008 en este país no se hace una encuesta epidemiológica. Y el referente que nosotros tenemos es la razón por la cual los niños y jóvenes acuden a los servicios clínicos, tanto del sector público como del sector privado. Y de ahí las estimaciones de dar cuenta que el TDA sí va en incremento. ¿Cómo lo podemos detectar la persona que está ahorita escuchándonos y que a lo mejor no tiene la oportunidad de leer o de ir con un psiquiatra? ¿Cómo puede detectar el TDA? El TDA es un problema fácil de detectar con 3 grupos de síntomas fundamentales, que es déficit de atención, inquietud o hiperactividad o impulsividad. Ojo, bien importante, estos 3 grupos de síntomas pueden estar presentes en muchos otros problemas, no específicamente tratarse de TDA. ¿Sí? ¿Qué es el TDA? Perdón, es el déficit de atención, ¿no? TDA es déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. Y puede ser que el síntoma pueda ser predominante entre uno sobre otro. En este caso, la dificultad para estar atento, concentrado en actividades que requieren esfuerzo sostenido. Estamos hablando desde un bebé, ¿sí? Hasta un adulto mayor. Tener dificultad para sostenerse en actividades que requieren de esfuerzo, la persona está divagando, pajareando o no está centrada en el tema, ¿sí? Y tiene dificultad para completar el ejercicio, para completar la actividad o para reconectarse a la idea que se estaba planteando o para responder de una manera positiva cuando la persona está distraída. Y eso lo vemos en el kinder, en primaria, en secundaria, en preparatoria y en el área laboral. Cuando la predominancia es la hiperactividad,
la persona difícilmente puede mantenerse quieta en su asiento. Se levanta, se sienta, se sale, regresa, se retuerce. No se concentra. Hay movimiento en las piernas. Es decir, la tendencia a la inquietud es muy notoria y quizá es lo que más identifiquen en las escuelas, y que sea el típico alumno o el grupo de alumnos, que hay varios en un salón, que el maestro difícilmente puede tolerar con las medidas de control del comportamiento dentro del salón de clases. Pero si además es impulsivo, es decir, la persona te arrebata la palabra, ¿sí? Te interrumpe cuando estás hablando, o comete errores por un pequeño descuido, o tiene actos fallidos porque ya se cayó de arriba de la barda, y tiene, entre otras conductas temerarias, el amenazar o incitar o tener peleas físicas, pues a veces ya hay otros problemitas. Quiero decirte también, Irisdey, también para las personas que nos ven, que el TDA puro es el que te estoy describiendo en este momento, pero puede ser que la gran mayoría de las personas que tienen este problema TDAH, ¿sí?, es un problema que le acompañan otros, ¿sí? Como en el caso de las niñas o las mujeres, la predominancia es que tengan el fenómeno ansioso, y la predominancia sea la inatención, a diferencia de la inquietud, que es más común en los varones. Entonces, si en las mujeres es más frecuente el fenómeno ansioso, ¿sí?, las mujeres también son más propensas a tener dificultades en el aprendizaje. En el caso de los varones, problemas con la conducta. Si es hiperactivo, si es inquieto y además es impulsivo, se va a conectar directamente con problemas disociales o con trastorno de la conducta. Es decir, hacer daño, iniciar peleas físicas, retar, incitar y demás líos o problemas que puede ser dentro del salón de clases o en su casa o en su barrio o colonia. El problema de conducta es muy frecuente, pero también tenemos la conducta oposicionista desafiante, y la conducta oposicionista desafiante se puede vivir predominantemente en el hogar o predominantemente en la escuela, con o sin TDA. Pero estamos hablando del TDA y lo que coexiste o lo que le acompaña. Bueno, pues también están los tics, está el trastorno obsesivo compulsivo. Los TOCs. ¿Sí? Puede ser el trastorno bipolar, que a veces en etapas muy tempranas es difícil de diagnosticar, pero también hay que pensar en ello. ¿Bipolar es cuando estás feliz y luego estás triste? ¿O? Sí, hay episodios de tristeza, y hay episodios de acelere, de inquietud, de exaltación, alegría, que es lo clásico que vemos de los adolescentes o adultos en adelante. Pero en los niños predomina el humor irritable, la insatisfacción, y a veces eso es lo que más predomina, y la inquietud, y no sabemos qué le pasa, porque ya el niño recibió ayuda psicológica, tratamientos médicos y no mejora, y resulta que al final uno da cuenta que podría ser un trastorno bipolar. Entonces, como ves, el escenario es complejo, es adverso, y los padres de familia tenemos que advertir que cualquiera de estas cosas pudiera suceder en nuestros hijos, y sobre todo en aquellos que hoy en día las características del TDA, y por eso la propensión a que esto es cada vez complejo, difícil. Mi impresión general de la salud mental es sombría en ese sentido, porque los hijos están incorporando hábitos y rutinas que no ayudan a que el TDA mejore, ¿sí? Aunque los padres digan, es que solo se tranquiliza con el celular o solo se tranquiliza con su videojuego, pues resulta que cuando tiene en sus manos el celular o tiene en sus manos la acción del videojuego, está viviendo la experiencia del placer, y del placer como si fuera una droga. Se está activando el fenómeno de la dopamina, y el joven está viviendo justamente una experiencia de disfrute, una experiencia de goce, pero cuando esto se suprime de repente, ¿qué sucede? Todos los padres de familia que nos están escuchando habrán de saber qué sucede cuando se le quita a la hija o al hijo el celular, o se le acabó el saldo, o se fue al internet. O sea, viene una frustración espantosa, y eso en un niño con TDA o en un niño con hiperactividad e impulsividad, ¿sí?, puede ocurrir una desgracia. Y esto lo tenemos que señalar de una manera
muy, muy importante, porque esto está sucediendo hoy en día en nuestra sociedad. O sea, los papás prácticamente le damos la droga al Si hijo. le estamos dando la droga. Esta es la droga, el con celular o el iPad. O el iPad. Es una droga que se las damos porque así los tranquilizamos. Es nuestra manera de decir, estoy bien porque le proveo un producto que cuesta mucho trabajo obtener, pero se lo estoy dando a mi hijo para que vea que soy una mejor mamá, un mejor papá, pero en realidad le estamos dando una droga. Sí, haz de cuenta que al descubrir que esto sucede, los padres falsamente incorporan la idea de que hay alivio. No hay alivio. Este niño, este joven, a la hora de dormir, va a tener dificultades para iniciar el sueño. O bien, si inicia el sueño suele ser ligero, el sueño suele ser insatisfactorio, y al día siguiente pues va a tener los efectos del insomnio o de la eficiencia del sueño disminuida. Entonces eso va a ocurrir al día siguiente, manifestándose con inatención, hiperactividad y mayor impulsividad. O sea, así es que bueno, ponga atención por favor en estos casos. Doctor, a lo mejor algunos tenemos la posibilidad de hablarle al doctor Félix Higuera o a otro psiquiatra y decirle, atienda a mi hijo. La gente que no tiene esa facilidad puede ir al Hospital General a recibir atención psiquiátrica, o al IMSS, o al ISTESON, o al ISSSTE. Sí, cualquier persona de las que nos está viendo en este programa y no cuenta con la posibilidad de acudir a un servicio privado, pero cuenta con ISSSTE, ISTESON, Seguro Social, o SEDENA, o SEMAR, todos los servicios médicos de estas instituciones tienen servicios de psicología y psiquiatría. Y tienen la posibilidad de hacer la detección, de hacer el diagnóstico y de establecer un plan de tratamiento. Si es persona no asegurada y tiene la posibilidad de atenderse por lo que hoy se llama INSABI, antes Seguro Popular, la persona tiene derecho a recibir todos los servicios, tanto la detección, intervención, tratamiento. Y pues debo presumir que en la Secretaría de Salud, en el estado de Sonora, tenemos los servicios de salud mental más... Tienen, doctor, ya no es de ahí usted. Yo estoy en la... Yo estoy en la Secretaría de Salud. Estoy ejerciendo mi plaza en la Secretaría de Salud y estoy dando consulta psiquiátrica de adolescentes. Estoy en el Centro de Higiene Mental Carlos Nava. Entonces, sigo en el sistema de salud, no como funcionario público, no con cargos de alta responsabilidad, pero sí les puedo decir que en la Secretaría de Salud se cuentan con servicios integrales, servicios completos de ayuda profesional para las personas que sí lo necesiten. Y no nada más para el caso del TDA, en el caso de cualquier otro problema emocional y del comportamiento, en cualquier edad, en el estado de Sonora existen varios centros, ¿sí? Hay 5 clínicas, hospitales para la atención de las adicciones con equipos multidisciplinarios, pero no solamente se dedican específicamente al tema de las adicciones, también hay unas clínicas que tienen el servicio psiquiátrico y el servicio de salud mental general para atender otras poblaciones, como es en el caso del Centro de Higiene Mental Carlos Nava, o bien otros en donde también está ahí el servicio de psiquiatría para sacar adelante los casos. Pero además de estos centros están 11 capas, 11 centros de atención primaria para las adicciones, en donde el segmento poblacional que se atiende son adolescentes. Las plantillas han incrementado, afortunadamente, en los centros de atención primaria para los adolescentes. Entonces, ya el servicio médico se está incorporando y habrá de ser muy semejante a lo que son los centros integrales de salud mental, que hay 3 en el estado, que convirtiéndose los CAPAS en centros integrales, pues obviamente van a ser 11 más 3, 14 establecimientos en las principales cabeceras municipales en el estado de Sonora. Aquí tenemos 2, en Ciudad Obregón 2, en el resto de los municipios grandes tenemos un solo CAPA. O sea, sí hay atención, pues, de parte Sí hay atención, estamos aprovechenla. También que en el Hospital Cruz del Norte, pues, aunque tradicionalmente se conoce que atienden enfermedades mentales graves, pues está el servicio clínico ambulatorio que está con toda la disposición de atender a estas personas.
Doctor, vamos a ir a otro pequeño corte, ya es el último. Y para cerrar, yo hace poco escribí una columna que decía psicópatas en el poder. Ahorita comentamos de eso. Volvemos. Elegance Cleaner. Te ayudamos a cuidar el planeta. Ecotintorería Elegance Cleaner. Con 6 ubicaciones en la ciudad, buscamos darte el mejor servicio en el cuidado de tus prendas de vestir. Desde planchado económico hasta tratamientos para vestidos de novia. Pregunta por todos nuestros servicios y las promociones. Llámanos 6622-120268. Ayudando a cuidar el planeta. Ecotintorería Elegance Cleaner. Gasfi es ahorro en combustible para tu auto. Aprovecha tu aguinaldo y ahorra durante todo el año. Disminuye tu gasto de gasolina y mejora la vida de tu motor con un combustible más limpio. Llámanos 6622-361420. En Gasfi cuidamos el planeta y tu economía. Obtén un precio especial al mencionar este anuncio. Regresamos a Mexicanos Chingones y estamos con el doctor Félix Higuera en un tema muy interesante que yo le comentaba hace rato. Psicópatas en el poder. Me da miedo pensar que estos jóvenes que estamos formando hoy son los que van a tener el poder a futuro. O bueno, incluso hay mucha gente en el poder ahorita que parece que no está muy bien de la cabeza. Sí, es un tema muy interesante que a lo mejor valdría la pena que me invitaras en otro programa para ocupar todo el programa y hablar de esto, y sobre todo hablar de esto que se llama psiconeurobiopolitica. ¡Wow! A propósito de la actualización en esto que va a haber la próxima semana. ¿El próximo mes? Sí, el próximo mes. Muy bien. Ok, doctor, invitado, trato hecho. Hablemos de adicciones, tema que a todos nos preocupa. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a prevenir el consumo de drogas? Ya hacíamos mención hace ratito acerca de los hábitos y de las rutinas que los jóvenes han estado incorporando por las tendencias, por la modernidad, porque los hijos no se queden atrás, porque estén con el mismo lenguaje en sintonía con los demás, en la moda, con los electrónicos. Los electrónicos es un claro ejemplo de cómo una persona se está convirtiendo en adicta a algo que no es psicotrópico, pero que está ejerciendo los mismos daños. Y eso es el ejemplo claro de cómo podemos desde el hogar hacer una labor protectora o preventiva cuando sabemos que nuestra hija, nuestro hijo, sin antecedentes hereditarios, sin antecedentes familiares de consumo de drogas, puede ser que esté viviendo experiencias placenteras tan intensas, y así me lo decía un paciente la semana antepasada. Tengo 3 días sin el videojuego del que tanto se habló por la desgracia que ocurrió en Torreón, que tenía 3 días de abstinencia y estaba en plena crisis, ¿sí? Le suplico, doctor, que le diga a mis papás que me regresen mis videojuegos, yo no puedo vivir sin ello, y temblando, en crisis, llorando. Se cuenta la abstinencia a una droga. Si eso está tan disponible en la casa, porque pues el control se espera lo tengan los padres, y los tiempos también los regulen los padres, obviamente que estaríamos haciendo una labor muy anticipada para lo que podría ser después el consumo de drogas ilícitas, ¿sí? Hoy en día se habla, y obligadamente pues así tiene que ser, pero no podemos dejar de lado que las drogas de inicio siguen siendo el tabaco y el alcohol,
y en algunos lugares de la República Mexicana, como en la Ciudad de México, pues es la marihuana, la droga de inicio. ¿Sí? Aquí sigue frente siendo a el otras alcohol drogas, y el alcohol y el tabaco. El alcohol y el tabaco. Pero estamos haciendo muy poco. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Yo veo a mi amiga Zaira Fernández. Genial, con No le hagas el paro, y le hemos ayudado y hemos empujado. Quisiéramos hacer más para que este programa de prevención del consumo de alcohol a temprana edad tenga mayor impacto en los jóvenes, pero sobre todo en los padres de familia, porque son los tomadores de decisiones para que su hijo tome. Y el clásico padre de familia que dice: prefiero que ver a mi hijo tomar una cerveza en la casa que se las empine por allá afuera sin permiso. Pues ahí le está dando el padre el permiso para que el hijo debute con el consumo del alcohol con el permiso de sus padres. Es un error hacer esto, sobre todo cuando pues la criatura tiene 14 años, la criatura tiene 15, 16. ¿Qué debemos hacer con las drogas de inicio? Postergar en los hijos lo más que se pueda. Sabemos que el alcohol se puede tomar y se puede disfrutar de una copa, de 2 copas y pasarla a gusto. Sabemos que los jóvenes tienen la posibilidad de debutar en el consumo de tabaco, pues hay que ayudar a que posterguen la decisión de un primer consumo lo más que se pueda. ¿Por qué razón? Porque estaremos propiciando para que el cerebro madure y no se le incorporen drogas que interfieran con su desarrollo neurológico, es decir, la posibilidad de que el joven regule y autocontrole es más probable cuando está por arriba de los 21 años. Si un joven, un adulto, pues toma la decisión de empezar un consumo en etapas posteriores como los 21 años de edad, es menos riesgo el que habrá de tener para consumir drogas de manera perjudicial. Doctor, lamentablemente llegamos al final del programa, pero bueno, ahí está el dato. Trate de que su hijo tenga límites, no se deje manipular por su hijo, porque son muy vivos, los chamacos. Muchas gracias, doctor. Por el contrario. Invitado para que esté permanentemente aquí con nosotros. Con mucho gusto. Gracias a usted también que nos está sintonizando, que nos escucha, que nos ve. Gracias a Karina Cardosa y a Margarita Morales por estar allá detrás del cristal en los controles. A Francisco Javier Ruiz Quirrín, director de esta plataforma digital. Y a usted que está aquí con nosotros. Por favor, sonría. Recuerde que siempre puede ser peor.